saldo de Colombia se estrella a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Transportaba más de 120 ocupantes, en su mayoría militares. El último reporte oficial señala que existen 83 militares rescatados con vida. Aunque esa es una cifra alentadora, se reporta al menos 8 fallecidos. El resto está en heridos y más de una decena en estado crítico. Trabajadores del sector pasaron hasta la pista de aterrizaje para ayudar a los heridos. El trágico momento fue captado en video, inclusive antes de que el avión cayera a tierra. El último reporte destaca 83 sobrevivientes, 8 muertes confirmadas y más de una decena de heridos en estado crítico. Es el saldo del accidente del avión del ejército colombiano que se vino a tierra sin control. Todo fue registrado en video, inclusive los segundos previos a la caída del avión. Las imágenes muestran cómo quedó la aeronave y aunque parezca increíble, de los 125 ocupantes, 83 están con vida. Veamos un resumen de lo que ocurrió el día de hoy en la frontera Colombia-Ecuatoriana con este accidente de avión. Veamos. Así terminó el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, que se estrelló en la región de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, poco después de despegar. La aeronave transportaba a 125 personas, en su mayoría militares, además de policías y la tripulación de la nave. Muchos no lograron sobrevivir. El reporte es el siguiente: 83 heridos, 8 personas que fallecieron. Tenemos 14 heridos en estado crítico, de las cuales 2 heridos en estado crítico fueron ya remitidos, fueron evacuados, y están por remitir o por evacuar 2 heridos en estado crítico. Apenas suscitado el incidente, los mismos moradores ayudaron a evacuar a los heridos. Muchos fueron trasladados en motocicleta, mientras que a otros en aviones de la misma Fuerza Aérea hacia hospitales más cercanos. Los más graves fueron llevados al Hospital Central Militar en Bogotá. Hemos enviado ya un avión ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos. El avión Hércules que se estrelló tenía 43 años de uso y fue donado por Estados Unidos en 1983. Videos de habitantes del sector lograron grabar cuando apenas despegaba y al parecer perdía altura. Los motivos del accidente aún deberán determinarse tras las investigaciones que ya iniciaron. Hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema. El presidente Gustavo Petro lamentó el accidente e indicó la necesidad de renovar el armamento de las fuerzas militares, mientras que autoridades de defensa descarten que se trate de un ataque terrorista. Además, debido al fuego y las altas temperaturas, la munición que transportaban los militares detonó, y así se lo escucha mientras los restos del avión se incendiaban.
Edison Saavedra, Noticias 7. La noticia en la frontera colombo-ecuatoriana sigue en desarrollo. Existe más de una decena de heridos en estado grave. Son atendidos en un centro de salud en Puerto Leguízamo. El gobierno ecuatoriano publicó su nota de pesar. Tenemos en pantalla en estos momentos a nuestro compañero Edison Saavedra para que nos actualice el tema. Edison, ya se sabe a esta hora cuáles son causas también. Danos más información. ¿Cómo estás, Meche? Félix, un gusto saludarles, así es. La cifra preliminar que acaba de arrojar el gobierno colombiano son la que ya vimos en la nota, 8 muertos y 83 heridos, de un total de 125 personas que se encontraban a bordo de esta aeronave Hércules C-130, cuyas causas todavía están por determinarse. Sin embargo, en lo que ya se pueden ver en videos que salen cada vez más en redes sociales es que el avión no habría logrado una altura necesaria para continuar su vuelo, y es cuando se precipita al suelo, y justamente en donde ustedes lo mencionan, Puerto Leguízamo es el lugar de la tragedia, exactamente la zona rural de Puerto Leguízamo, que más o menos queda a unos 50 a 60 kilómetros de la frontera con Ecuador. De hecho, está bastante cerca. Desde la frontera hasta este punto donde fue el accidente podría tardar en un vehículo más o menos unas 2 horas. Sin embargo, ¿cuál era la dificultad de este accidente? Es que fue en la selva pura de Putumayo, esto en la gobernación de Putumayo, y la tragedia pudo haber sido grande. Sin embargo, este accidente ya cobra la vida de 8 personas y 83 heridos. Sin embargo, la cifra sí podría cambiar, puesto que 14 de ellos están en estado grave y fueron trasladados justamente a hospitales de Puerto Leguízamo, pero también otros que también están bastante graves fueron trasladados a hospitales militares en Bogotá. Como ya les mencionaba, pues, ¿cuál habría sido la causa del deceso, del estrellamiento de esta aeronave? Todavía está por determinar, puesto que las autoridades colombianas están enfocadas totalmente y su prioridad es en salvar la vida de los militares que ya se decía que realizaban operaciones de entrega de víveres en zonas rurales de Puerto Leguízamo cuando ocurrió el accidente, compañeros. Incluso, Edison, hay un video, un registro gráfico de cómo partió este avión y que podría servir inclusive de referencia. Ahí lo tenemos para ver y observar qué pudo haber pasado. Ahí está el vuelo de la nave y luego se estrella. ¡Ay, te cayó la mierda! Sí, así es, como tú lo mencionabas, Félix, este video podría servir de base a las investigaciones, puesto que es el único registro visual que se tiene de la aeronave mientras esté en vuelo. Se sabe que, por ejemplo, esta aeronave es Hércules C-130, ya tenía 43 años de uso. La aeronave fue donada por los Estados Unidos en 1983, es decir, que ya más de 4 décadas estaba operativo para las Fuerzas Armadas colombianas. Sin embargo, pues serán las autoridades las que determinen las causas exactas del hecho. Lo que se sabe es que no habría logrado alcanzar una altura suficiente y debido a eso pues se estrelló, y ya tenemos la cifra de víctimas mortales y también de heridos, compañeros. En estos momentos vamos a ver a un testigo que vio todo lo que ocurría a momentos antes de que se caiga el avión. Vamos a observar este video de inmediato. El avión se pasó así fallándose, pero bajitico, y ahí fue que desapareció, se cayó en tierra una vez y ahí se explotó. ¿Y usted es habitante acá Sí, bueno, y el vuelo pasó cerquita? pasó fallando. ¿Fallando? Ajá. O sea, usted vio cuando el vuelo pasó cerca casi a las casas. Sí, señor. Miedo. ¿Y a dónde más o menos Eso yo no creemos? sé qué distancia era ahí donde los Guzmanes, yo creo. Yo no sé, por ahí es.
lo que les mencionaba, amigos televidentes, es que si producción nos puede ayudar alzando un poco el volumen de estos videos, es porque estas detonaciones que ustedes escuchan son las municiones que llevaban el personal militar, que claro, está lógicamente armado, y cuando acude a estos operativos por algún posible ataque que pueda darse con grupos irregulares, y justamente esta munición es la que detona, dado el calor y las altas temperaturas del fuego que se produjo al momento de la explosión, al momento que se estrelló, compañeros. Observar también de inmediato en pantalla un X de nuestro ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dando las condolencias al gobierno y también al ejército colombiano. Lamento profundamente este trágico accidente ocurrido esta mañana y la pérdida de militares colombianos en cumplimiento de su deber. A nuestra nación hermana, a sus Fuerzas Armadas y sus familias, nuestras condolencias. Ministro de Defensa Nacional, ante el sensible fallecimiento del personal militar a consecuencia del accidente aéreo que enluta a las Fuerzas Armadas de Colombia, expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad con sus familias, personal militar y con todo el hermano pueblo colombiano. Esta es la nota luctuosa que ha presentado el gobierno ecuatoriano por parte del Ministerio de Defensa. Edison. Sí, amigos Meche, Félix y compañeros y amigos televidentes, ya tienen en sus pantallas el mapa exacto en donde ocurrió esta tragedia, que justamente, como ya les decía, es en la zona rural de Puerto Leguízamo. Esto queda a más o menos 50 kilómetros de la frontera con Ecuador. Puerto Leguízamo también está en la frontera entre Colombia y Perú y está al este de nuestra frontera y nuestra Amazonía ecuatoriana. Más específicamente, si es que nos trasladamos unos cuantos kilómetros hacia el oeste, en la parte ecuatoriana tenemos la reserva de fauna de Cuyabeno, y más al oeste también está el Parque Nacional Yasuní. Entonces, como les comentaba, es más o menos 50 kilómetros de la frontera, realmente súper cerca, si es que se puede trasladar en helicóptero. Queda más o menos a unos 20 minutos en viaje en helicóptero a esta zona selvática en donde ocurrió la tragedia. Ratificamos la información que tenemos hasta el momento: son 8 personas fallecidas y 83 heridas, 14 de gravedad, y también están siendo trasladados a otros puntos de hospitales. Compañeros, eso es lo que tenemos para informarles sobre este caso que ha ocupado los titulares mundiales. Regresamos a estudios. Buenas noches. En otros temas de nuestro país, mucha atención, porque un concejal del Cantón Vince, su esposa y 4 personas fueron detenidas por un aparente comercio ilegal de medicamentos. De las investigaciones iniciales surge que el perjuicio al Estado sumaría $1 millón. Pacientes con enfermedades terminales habrían sido engañados con estos fármacos que no tienen un registro sanitario. La detención se produjo así. Vamos a ver. 3 de la mañana en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos. La casa allanada pertenece a un concejal. Miguel M., quien se despertó por las patadas en las puertas. El edil de 45 años fue sometido mientras su esposa, somos la Policía Nacional, tranquila. asustada, lloraba. Minutos después apareció el ministro del Interior para explicar que el concejal lideraría una red criminal que falsificaba medicamentos para el cáncer. Vendiéndoles una medicina que no iba a ser nada bueno para ellos, donde no iba a llevar a ninguna cura ni a ningún mejoramiento. De esa forma se aprovechaban de ellos sin escrúpulos. Tras 6 meses de investigaciones se descubrió que importaban los medicamentos desde Colombia, Bangladesh y Turquía y los ofrecían a un menor valor
lo que atraía a los pacientes desconociendo que ni siquiera tenían registro sanitario. Por favor, piensen bien antes de adquirir estos medicamentos por redes sociales, sobre todo cuando llamen la atención y que digan que son a mitad de precio. No caigan en eso, no traten sus enfermedades de esa forma y vámonos por un canal y por la vía segura. En el domicilio hallaron envolturas, cajas y refrigeradores donde transportaban los fármacos para venderlos en redes sociales como medicina oncológica. Hay médicos que también están involucrados que en este momento también están siendo allanados y también están siendo detenidos. La policía efectuó la madrugada de este lunes 7 allanamientos, 5 de ellos en Guayaquil, incluido un consultorio médico. Entre las evidencias recabadas están 150 medicamentos oncológicos que se vendían en $6.000 la unidad y el perjuicio al Estado sería de $1 millón. Además, hay 6 personas detenidas. ¿Ya está, por favor, la señorita también? Entre ellas la esposa del concejal, la ex reina de Vinces, Juliana N. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Una deuda de miles de dólares estaría detrás del intento de secuestro de un influencer en el norte de Quito. Un juez penal ordenó la prisión preventiva para 2 hombres y una mujer por su presunta participación en la tentativa de retener a la víctima en contra de su voluntad. El ciudadano fue interceptado al salir de un restaurante en el sector de la Eloy Alfaro y Suiza, en el norte de la capital. Los implicados lo esperaban e intentaron subirlo a un autocafé con la intención de secuestrarlo. Que me agarraron por el cuello, intentaron subir el carro, pero yo comencé a forcejear, comencé a gritar, me estaban intentando secuestrar, ellos estaban disfrazados de policías. Los sospechosos adquirieron chompas y esposas similares a las policiales en locales comerciales para simular ser agentes y engañar a la víctima. Un caso que encendió las alertas por la modalidad utilizada, aunque el uso de prendas similares a las que utilizan los uniformados no es nueva, pero sí causa asombro por el peligroso modus operandi. Solo me lograron poner una esposa en la mano derecha. De ahí comencé a gritar, luego me metieron al carro ya a la fuerza. El hecho delictivo respondería a una supuesta deuda de miles de dólares que estaría relacionada a un tema de apuestas. De manera preliminar, presumen que los implicados actuaron en busca de recuperar el dinero. La víctima les debía dinero en una supuesta casa de apuestas, en aproximadamente un monto de $16.000. Conversaba con la víctima, manifiesta que sí le debe una cantidad de $10.000. Las autoridades confirmaron que los detenidos no pertenecen a la institución y que utilizaron estos elementos únicamente para generar confianza y cometer el delito. En el vehículo encontraron un arma blanca tipo machete, una botella de gas para soldadura, prendas similares a las policiales y esposas. Había sido sugerencia de la esposa de uno de estos aprendidos de que se compre estas prendas y se hagan pasar como policías. El juez penal calificó la flagrancia y dictó prisión preventiva para los 3 sospechosos, dando inicio a la instrucción fiscal por 30 días. Iván Casamen, Noticias 7. Imágenes impactantes, abrumadoras de este que pensábamos era un secuestro. ¿Fue o no, Iván? Muy buenas noches. Actualízanos con la información a esta hora. Vamos, Iván. Hola, ¿qué tal, Meche, Félix, amigos televidentes? Buenas noches. Esto fue una tentativa de secuestro gracias a la colaboración de la comunidad de personas que fueron testigas de lo que estaba pasando y el rápido accionar de la Policía Nacional. Y de lo que ha relatado la propia víctima es que el forcejeo no le permitió a los falsos policías esposarlo de manera definitiva. Tenía uno de los brazos signas de esposas y esto permitió que pueda fugar del interior del vehículo, aprovechando que uno de los secuestradores o presuntos secuestradores se bajó del automóvil y es en este momento cuando logró escapar, logró evadir. Pero ¿qué dice el Código Orgánico Integral Penal sobre la tentativa de secuestro? Habla de 5 a 7 años de prisión de ser encontrados responsables, culpables por la justicia y más cuando haya agravantes. En este caso los agravantes sería que estas personas sin ser policías utilizaron
utilizaron prendas similares, compraron estos uniformes y con esto fingieron un falso operativo donde que intentaron secuestrar a esta persona. Lo que aquí también sale a destacar es que la víctima conocería al menos a uno de los presuntos secuestradores o al autor intelectual, porque se habla de una deuda que tendría de aproximadamente $16.000, aunque él habría señalado a la policía que se trata de 10.000. Entonces aquí hay la tesis, la hipótesis de que la víctima, el presunto secuestrado, sabe quién le mandó a realizar esta actividad con estas personas, o entre ellos estaba la persona que intentó secuestrarla. Entonces, en base a eso también se tornan las investigaciones para saber por dónde realizar las indagaciones y también determinar qué mismo pasó en este eventual secuestro que se registró al norte de la capital de los ecuatorianos. Esto es lo que les podemos contar con los datos nuevos que ha entregado la Policía Nacional y la Fiscalía, pero mantiene el proceso de investigación, más cuando hay una instrucción fiscal de 30 días para que las partes les permitan entregar pruebas de cargo y de descargo. Con esto nosotros despedimos. Meche, Félix, ustedes continúan con más en Estudios. Gracias, Iván, muy pendientes por tantos elementos de esta situación. A propósito, sobre este mismo tema, la utilización de prendas policiales por parte de sujetos que pretendieron secuestrar a un ciudadano el pasado sábado en el norte de Quito, vuelve al debate la facilidad con que se consiguen estos insumos, estas prendas para actividades ilícitas, Mercedes. Así es, mientras en la Asamblea está pendiente el segundo debate del proyecto de ley de homologación de los uniformes de las entidades de seguridad. Vamos a ver. Fue la propia autoridad policial quien corroboró que los sujetos que pretendieron secuestrar a una persona en el norte de Quito el pasado sábado usaron prendas de uso exclusivo de la policía. Estas prendas las habían comprado en un local en donde venden prendas policiales y que había sido sugerencia de la esposa de uno de estos aprehendidos de que se compre estas prendas y se hagan pasar como policías. Según datos difundidos por la Fiscalía, solo en el 2024 hubo más de 1.200 denuncias de robo y asalto cometidos por delincuentes que hicieron uso de uniformes policiales o de militares. En la Asamblea está pendiente el segundo debate del proyecto de ley de homologación de uniformes policiales y militares que busca evitar y controlar que estas prendas sean adquiridas por civiles para engañar y cometer actos ilícitos. Con esta ley que nos va a permitir poner trabas para que la delincuencia organizada siga utilizando los uniformes de las fuerzas del orden como una herramienta del delito. Se plantea que a los atuendos de trabajo que lleven policías, militares, agentes de tránsito o bomberos se les coloque en la zona visible un código QR que sería personal e intransferible. Bueno, nosotros estamos creando una hoja de ruta que sea completamente verificable quiénes pueden y quiénes no pueden comercializar estos uniformes. Entonces, más allá de cuántos locales hay o no, es quienes cumplen con los requisitos y los permisos necesarios para poder vender los uniformes de las fuerzas del orden. En esta propuesta de norma se propone prisión de 1 a 3 años a quien fabrique o venda vestimenta o distintivos de la fuerza pública sin autorización de la autoridad correspondiente. Javier Ceballos, Noticias 7. Se quedaron sin oro ilegal. Nuevo bombardeo inhabilita zonas donde se explotaba minerales en forma irregular. Las Fuerzas Armadas ejecutaron una nueva ofensiva en Imbabura, Carchi y Esmeraldas. Son más de 200 hectáreas que estaban en manos de la delincuencia y que eran utilizadas para financiar a sus propios grupos irregulares. El bombardeo fue este domingo y como se registró hace unos meses en Buenos Aires, Imbabura, la lucha contra la minería ilegal se mantiene. Y esa disparó.
ataque fue por tierra y aire, dirigido a golpear estructuras vinculadas a la minería ilegal que buscan reubicarse en medio de la montaña, aprovechando lo inhóspito de la zona y lo agreste del terreno. Mi general, solicito su autorización para dar inicio a la misión de fuego. Autorizado. Inicie. Los blancos identificados están en los sectores del Verde, La Visera y El Cristal en Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde se ataca directamente la presencia de campamentos clandestinos, bocaminas y estructuras logísticas empleadas por grupos armados organizados para financiar actividades ilícitas. En esta zona minera han aparecido nuevas minas. El bombardeo se dio con empleo coordinado de morteros de 81 milímetros, sistemas de lanzadores múltiples y fuego aéreo con helicópteros de la aviación del ejército. Se intervino en un área aproximada de 212 hectáreas, debilitando de manera directa la capacidad operativa de los grupos criminales y sus economías ilegales. Ejecuta varias misiones de fuegos en las cuales saturar la zona es masificar con nuestros cohetes este sector. Los operativos empezaron en la zona en octubre de 2025. Las acciones se desarrollan en sectores distintos a los ya intervenidos, donde la presencia militar se mantiene firme, consolidando el control territorial e impidiendo la reactivación de extracción de minerales de manera clandestina. Los grupos delincuenciales organizados transnacionales han realizado acciones en este sector. La Operación Impacto es parte de una estrategia sostenida de las Fuerzas Armadas para recuperar zonas invadidas por la minería ilegal y frenar la expansión de economías criminales. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención, un choque frontal entre dos buses interprovinciales en el sector de Riobamba ha dejado un saldo devastador de 5 personas fallecidas. El violento impacto movilizó a múltiples unidades de emergencia. Ahí vemos el impacto. Equipos de bomberos, Cruz Roja, trabajaron intensamente para poder rescatar a los pasajeros atrapados entre la estructura de estas unidades, mientras varios heridos serán estabilizados y trasladados a casas de salud. Agentes del CIAT realizan los peritajes en la zona para determinar exactamente las causas de este siniestro que paralizó la vía. Enluta 5 familias ecuatorianas en una jornada de luto para el transporte terrestre que ya se ha vuelto una constante. Una emergencia que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial, y estas imágenes que las vimos incluso en otra jornada informativa desde la mañana son realmente abrumadoras, Félix. Son estremecedoras y estremecedor también la sucesión de estos acontecimientos que casi, y no estamos exagerando, son a diario. En cualquier vía, en cualquier carretera de este país ocurre lo que estamos observando en la pantalla en ustedes y no pasa absolutamente nada. Exactamente, no pasa nada con las sanciones, con medidas adicionales que se deberían tomar para evitar. Aquí en este accidente que se lo ha analizado, aquí en Noticias 7, un bus invade la vía por querer rebasar, el otro estaba con tremenda alta velocidad también, es decir, impericia y irresponsabilidad de lado y lado para llevarse adelante este siniestro de tránsito, realmente, como lo catalogamos nosotros, abuseros al volante. Porque el choque inclusive es frontal. Totalmente frontal. Y eso evita comentarios. Así es. No, qué cosa tan brutal, tan terrible. Hay corresponsabilidad. ¿Y qué pasaría allí? ¿Exceso de velocidad? Ahí vamos a ver. Mira cómo se cruza. Exactamente. El otro también quiere invadir. En realidad es una irresponsabilidad por los dos lados. Y a propósito, un piloto de carreras desafió a la muerte tras caer con su vehículo a un abismo de más de 100 metros de profundidad durante la competencia. Este impactante siniestro ocurrió cuando el auto perdió el control en una curva cerrada, rodando por la pendiente ante la mirada atónita de los espectadores. La magnitud del accidente y la destrucción total de la máquina
El conductor fue rescatado con vida. Equipos de socorro y aficionados trabajaron contrarreloj en el sitio del rescate. El piloto fue trasladado de urgencia a una casa de salud donde se recupera de fracturas, pero se encuentra fuera de peligro gracias a los sistemas de seguridad del vehículo. Gracias a la estructura, a la construcción robusta de la camioneta, no sufrimos ningún percance de gravedad, estamos ilesos los dos. Estoy en buen estado, como dijo don Homero, gracias a Dios el habitáculo del carro nos salvó, nos protegió mucho. En Riobamba les contamos que elementos del ejército localizaron un presunto polígono de tiro clandestino, mientras el bloque de seguridad realizó el operativo de control en el Centro de Privación de Libertad de Chimborazo. En un operativo sorpresa, agentes policiales y del ejército se tomaron varios pabellones de la cárcel de Riobamba para ejecutar un operativo de control y seguridad al interior del Centro de Privación de Libertad, con el objetivo de fortalecer el orden y prevenir actividades ilícitas dentro del recinto penitenciario. En la intervención, las unidades operativas realizaron un minucioso registro en diferentes pabellones en busca de artículos prohibidos. Esto garantiza que exista paz y tranquilidad en el centro de rehabilitación social para evitar que existan fugas y también alteraciones del orden público al interior del centro de rehabilitación social de Chimborazo. Los uniformados revisaron colchones, almohadas, paredes y techos, sitios donde los privados de libertad esconden normalmente celulares, droga y otros objetos prohibidos. La sorpresa que en una especie de caleta estaba escondida un arma de fuego con 3 municiones. Salta nuevamente la pregunta cansona: ¿cómo ingresó, o mejor dicho, cuánto pagaron para que el revólver haya pasado varios filtros y llegado hasta el interior de la celda? De calibre 38 de origen artesanal y 2 terminales móviles. Mientras patrulla militar localizó en el sector de San Vicente de Yarruquíes, Cantón Riobamba, lo que sería un polígono de tiro clandestino. Al momento de la intervención de los uniformados fueron detenidos 5 sujetos, los mismos que presuntamente se encontraban realizando prácticas de tiro. Las instalaciones no contaban con los permisos habilitantes para este tipo de actividad, representando un riesgo para la seguridad ciudadana. En el sitio decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, munición, 2 chalecos balísticos y un casco táctico, así como una réplica de arma de fuego. Iván Casamen, Noticias 7. Tras las declaraciones del cabecilla de los Tiguerones, alias Negro Willy, en España, donde dio una entrevista en la que habló de un supuesto pacto con el gobierno y señaló que no tuvo relación con la toma de TC Televisión en enero del 2024, el ministro del Interior, John Reinberg, desmintió las acusaciones del narcoterrorista. El ministro lamentó que se le dé crédito a estas palabras del prófugo de la justicia y mencionó que alias Negro Willy está viviendo en libertad en España a costa del sufrimiento que su organización delictiva provoca en el Ecuador. Alias Negro Willy fue liberado por la justicia española el año pasado, cuando el Ecuador esperaba su deportación, y en la entrevista dijo que ahora su sueño es montar una peluquería. El ministro acotó que es un criminal muy peligroso para que no esté detrás de las rejas donde debería estar. Realmente es un hecho lamentable que un criminal de la categoría del Negro Willy, narcotraficante, culpable de masacres en el Ecuador, venga a agradecer a España por brindarle la oportunidad de crecer nuevamente, de salir adelante, que va a poner negocios de barberías. Realmente es un tema que me llama mucho la atención. Yo le puedo asegurar algo, es algo que el Ecuador no lo permitiría, es algo que Ecuador, como un país amigo, jamás permitiría que eso suceda acá y nosotros hubiéramos entregado inmediatamente a un criminal. Yo espero que España reaccione ante esto, yo espero que España facilite que él venga acá al país. Sin embargo, aún así nosotros vamos a buscar por todas las vías necesarias de que Negro Willy venga acá al país a pagar por todo el daño que han hecho aquí a los ecuatorianos.
En redes sociales aún se ofertan licencias de conducir, trámites vehiculares, a pesar de que el gobierno ya intervino en la Agencia Nacional de Tránsito para así erradicar casos de corrupción. Los expertos señalan posibles estafas e incluso vulneraciones al sistema informático Axis 4.0. A casi 2 meses de que saliera a la luz una estructura de corrupción que operaba en la Agencia Nacional de Tránsito, en redes sociales aún se puede encontrar fácilmente ofertas para obtener documentos de conducción sin trámite y a costos que van de los 80 a los $110. Por ejemplo, con tan solo escribir en un buscador se despliega un listado de cuentas que ofrecen servicios de manera irregular. Entrega de licencias de 2 a 5 días, matrículas vehiculares, eliminación de multas, incluso hasta cursos de conducción sin haber asistido, son parte del menú. Para expertos, detrás de estas publicaciones están grupos de delincuencia organizada. Estos ofrecimientos de servicios pueden tener el tinte de ser falsos, ¿no? O sea, puede ser que sea una estafa. Vicente Palacios, experto en transformación digital del sector público, considera que de no ser falsas, estas publicaciones también podrían denotar que el sistema podría tener vulnerabilidades. Sin embargo, Palacios va más allá y habla de ética del servidor público. Porque también por ahí podría haber, porque el acceso que tenga el usuario, que puede ser un servidor público, también puede ser que sea coactado o sea coactivado, porque no es difícil pensar en que existe todavía coacción de grupos externos, ¿no? Ya en el campo informático también se pueden poner candados para filtrar el trabajo que sale de ese usuario y hallar posibles irregularidades. Una de las propuestas que nosotros hemos planteado es hacer auditorías algorítmicas. Entonces son auditorías con inteligencia artificial que te permiten poder visualizar cuál es el tráfico de los temas, ¿no? Otro tema necesario es de que se tienen que poner las capas de seguridad de la información. Desde el pasado 9 de marzo, algunos servicios de la ANT ya fueron reabiertos. Sin embargo, nada cambiará si los ciudadanos buscan servicios irregulares, como los que se ofertan en redes sociales. 10 personas son procesadas por el caso Jaque, entre ellos el mismo exdirector de la ANT. 9 de ellos ya cuentan con prisión preventiva y deberán enfrentar un proceso por delincuencia organizada. Edison Saavedra, Noticias 7. Desde este lunes hasta fin de mes, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha dispuesto la suspensión temporal de los procesos de matriculación para los autos nuevos debido a la acumulación de trámites pendientes. Según la entidad, desde el 8 de febrero, cuando se reanudó la matriculación de autos nuevos, se han despachado 2.567 procesos. Sin embargo, aún existen 3.750 procesos pendientes. Del 23 al 31 de marzo no se recibirán nuevas solicitudes por parte de concesionarios, importación directa, entre otros. Este servicio se retomará a partir del 1 de abril. Hernán Zambrano Briones, considerado un objetivo criminal priorizado, fue detenido en las acciones ejecutadas durante los toques de queda del 15 al 23 de marzo. Además, se reporta la aprehensión de otros 6 sospechosos, al parecer vinculados a grupos de delincuencia organizada. Hasta el 31 de marzo estará vigente el toque de queda. El bloque de seguridad continúa ejecutando operativos en diversos sectores de las 4 provincias donde rige la medida: El Oro, Los Ríos, Guayas y Santo Domingo de los Áchilas. Solo del 15 al 23 de marzo las autoridades registraron la detención de Rubén Hernán Zambrano Briones, considerado objetivo criminal priorizado, 4 personas detenidas, 2 arrestos de individuos de interés penal relevante, 51 armas blancas y de fuego decomisadas, 78 vehículos retenidos y recuperados y 156 motos retenidas y recuperadas. En estos últimos 9 días de aplicación del toque de queda de 23 horas a 5 horas, se registraron a 1.666 personas y 651 vehículos fueron registrados, mientras el EQ 911 reportó 5.511 emergencias y Segura EP 358 incidentes de seguridad ciudadana. Además, 982 personas fueron aprehendidas por incumplir el toque de queda.
Militares y policías nuevamente exhortan a la comunidad a respetar la norma y permanecer en sus casas durante el tiempo en que aplica la medida de restricción de movilidad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Debido al accidente de un avión de la Fuerza Aérea Colombiana de este día lunes, pues ya se confirma y una actualización de los fallecidos. 34, las autoridades encuentran en general 33 dificultades para concretar el número de cadáveres debido al estado de los cuerpos. Esta es la última cifra oficial que se da a través de la gobernación del Putumayo. Entonces la cifra de fallecidos sube a 33. El presidente Daniel Noboa estuvo este lunes en Esmeraldas, en la provincia verde, anunció obras y acciones para fomentar la inversión y la recuperación de espacios públicos, apoyar al sector productivo y al pesquero y la proyección de nuevas viviendas de interés social. El Ministerio de Infraestructura y Transporte y la Prefectura suscribieron un acuerdo para ejecutar la segunda fase del proyecto de construcción del Parque de Tachina, para fortalecer el tejido comunitario, recuperar espacios seguros y aportar a la dignidad y al bienestar colectivo. El gobierno anunció, el primer mandatario iniciará con la reconstrucción de la carretera Rotocube del edificio municipal de Atacames y la repotenciación de estaciones de bombeo sanitario para las parroquias de Atacames y Tonsupa. Y todos los recintos que están en esta área de influencia nos sentimos contentos, satisfechos, felices porque se ha construido una buena vía con toda la señalización debida y esto nos facilita, digamos, a los que vivimos acá en el campo. Esta zona es eminentemente agropecuaria, producimos cacao, frutales, ganadería, también la gente se dedica un poco a la porcinotecnia, a la avicultura. Es decir, es una zona rural muy productiva. Existen dos propuestas que plantea un abogado constitucionalista para que no se aplique la sentencia de la Corte Constitucional respecto al cambio de género de identidad en la cédula de menores de edad. Durante el programa de opinión, Perspectiva 7, el jurista explicó los motivos para que desde la vía legal se norme mejor lo dispuesto por la Corte. Un adolescente de 12 a 17 años ya puede cambiarse de género en su cédula de identidad. Este aval se lo otorgó la Corte Constitucional mediante una sentencia. Sin embargo, hay voces en contra porque consideran que sería el comienzo para la llamada niñez trans. En el programa Perspectiva 7 de Ecuador TV, uno de los panelistas que se oponen al cambio de género, el abogado Andrés Santos, planteó dos alternativas que existen para dejar la sentencia sin efecto. Que el presidente de la República, el jefe de Estado, que es el único que tiene la legitimidad democrática total, él puede declararla inejecutable. No solo por un tema moral o un tema de valores, que para mí es lo más importante, pero también por un tema científico, debido a que esta sentencia presenta contradicciones en el sistema jurídico. Este sería el camino más viable porque en ocasiones anteriores el primer mandatario ya lo ha hecho. No es la primera vez que la Corte se extralimita. La otra vez le ordenó al presidente que cree una comisión interinstitucional de seguridad. Y el presidente dijo, no, eso es inejecutable, señores, no lo voy a acatar.
La segunda opción recae en la Asamblea Nacional, donde se podría reformar el artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad de Datos. La sentencia se trata de habla sobre una ley hecha por la Asamblea. Si la Asamblea la deroga, se queda en el aire ese pronunciamiento de la Corte. La propuesta de Santos es que en la ley se establezcan requisitos adicionales como exámenes psiquiátricos, neurológicos o que el cambio de género en la cédula sea ante un juez. Para la asambleísta Diana Jacome, el legislativo sí podría actuar con esa iniciativa. Todo lo que sea para fortalecer la seguridad jurídica en nuestro Estado y para fortalecer y proteger a niños, niñas y adolescentes siempre será viable bajo un análisis y un debate democrático, y así lo haremos desde nuestras competencias. Mientras que la postura a favor del cambio de género se fundamenta en el libre desarrollo de la personalidad de un individuo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las noticias del mundo. Una sorpresiva tregua que Irán dice desconocer proclamó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras 24 días de guerra en el Medio Oriente. El solo anuncio detuvo la aparentemente incontenible alza de los precios internacionales del petróleo y confirmó que el estrecho de Hormuz es la clave económica de este conflicto. Tras un fin de semana de intensos ataques mutuos que llegaron a Teherán, Tel Aviv y Líbano, el presidente Donald Trump proclamó una tregua para seguir conversando, pero altas autoridades persas lo negaron. Según Donald Trump, se dialoga con alguien del más alto nivel, aclarando que no es el nuevo líder supremo Mojtaba Khomeini, cuyo paradero es un ministerio. La Cancillería y el Parlamento iraníes reaccionaron negando esa versión y atribuyéndola a formas de manipulación de las finanzas internacionales y del mercado petrolero mundial, según dijeron. Con el anuncio de Trump, los precios internacionales del petróleo cayeron en un 10%. Sin embargo, el primer ministro inglés, Keir Starmer, dijo a la prensa que estaba al tanto de la situación y que los diálogos son necesarios para un acuerdo negociado, empezando por el problema de las armas nucleares iraníes. La sorpresiva tregua de 5 días ocurre en momentos que termina el plazo del propio Trump para que Irán reabra el estrecho de Hormuz o atacaba la infraestructura eléctrica de los persas. Irán respondió diciendo que hará lo mismo con los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente. Félix Narváez, Noticias 7. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió una posible intervención militar estadounidense en su país, pero aseguró que están preparados para enfrentarla. Ante un grupo de simpatizantes políticos, el gobernante se quejó del creciente bloqueo a Cuba y comentó que hay un plan de defensa. Acto seguido, entregó un fusil ruso AKM al cantante Silvio Rodríguez, quien pidió esa arma para así defender a Cuba, su país. El dueño mayoritario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans falleció a los 43 años de edad, víctima de una dura batalla contra el cáncer. Se trata de Leonid Bratkinsky, un ucraniano de origen judío que era experto en computación y empresario. En el 2018 compró el 75% de las acciones OnlyFans y años después, en la pandemia, cambió el giro de negocios, permitiendo que la plataforma sea un sitio para adultos con suscripción por paga. La compañía tiene un valor que supera los 1.300 millones de dólares y con más de 300 millones de usuarios registrados. Uno de los directivos de OnlyFans expresó el pesar por la partida del propietario y reveló que decidió mantener su último día en reserva junto a su familia. Al volver los deportes, quédese con nosotros, todos los detalles de nuestra selección que ya se encuentra en España. Volvemos.